¿Qué tal? Hoy vamos con una noticia que no sabemos por qué, pero a pocos les gusta escuchar, y es que cada vez somos menos pobres. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Cada vez somos menos pobres y cada vez hay menos pobres. Eso es, en el planeta la situación del humano medio, si lo queremos ver así, del habitante medio del planeta es mejor y cada vez hay menos personas que se encuentran en esa situación de extrema pobreza. Pero es verdad que sigue habiendo muchos y entonces hay muchas personas que se sienten preocupadas por esos que quedan. Y yo creo que en ocasiones demasiado preocupadas porque no nos fijamos en lo que hemos conseguido y ponemos demasiada atención en lo que queda por conseguir, que no es que esté mal, pero hay que mirar lo que hemos conseguido también para poder seguir ese camino y para pensar cómo hemos llegado hasta aquí, Claro. cómo podemos continuar en esta línea. Claro, si ha sido un camino de éxito. Eso es, y por ahí van unas palabras del Papa el otro día que yo creo que había algunos conceptos económicos que no estaban del todo claros y que vamos a tratar de explicar hoy. Yo pregunto, ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres? ¿Y por qué no podemos buscar, sea con ayudas de estados, como también inversiones de empresas grandes, ricas, multinacionales, para cambiar las situaciones en países como las que hemos visitado en este viaje? La solución la tienen los estados, las grandes empresas. Sí, yo creo que se hacen muchas preguntas, muchos interrogantes el Papa y plantea algunas soluciones, no solo en este vídeo, sino, fíjate, por ejemplo, pues hace unas semanas publicaba este tuit: cientos de millones de personas en todo el planeta viven sumidas en la extrema pobreza. Y sin embargo existen riquezas desproporcionadas que permanecen en manos de unos pocos. Es una situación injusta ante la que no podemos dejar de interrogarnos y de comprometernos para cambiar las cosas. En la base de la desigualdad no hay una falta de recursos, sino la necesidad de afrontar problemas solucionables relativos a una distribución más justa que debe llevarse a cabo con sentido moral y honestidad, decía. Sí, habla de injusticia, de falta de compromiso, de una distribución más justa. Sí, y no falta nunca lo de señalar. A ver, y de culpabilizar. Yo quiero, en primer lugar, el Papa ha estado envuelto en varias polémicas en las últimas semanas. Yo desde aquí, en primer lugar, un respeto absoluto, por supuesto, a la persona del Papa. Y además, a mí no me preocupa mucho, porque yo he hablado con varias personas pues, más cercanas a la Iglesia Católica, católicas, que estaban un poco molestas con algunas de estas palabras del Papa. Y yo en absoluto, quiero decir, no es la tarea del Papa, no es el trabajo del Papa saber economía, ni es un economista, ni tiene por qué tener un conocimiento preciso de muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy aquí. Entonces yo, de verdad, con un respeto absoluto, sí que me gustaría dos, tres apuntes, porque yo creo que a lo mejor nunca le han explicado, nunca le han planteado los datos de otra manera, más como va a venir a España también en una semana, pues puede ser una oportunidad, oiga, pues le eche un vistazo a la pizarra y que vea una manera diferente de ver muchas de estas cuestiones de las que habla. Y yo creo que sí que esto podría ayudarle, evidentemente, no solo al Papa, sino a muchos sacerdotes que pues bueno, pues no saben economía, como yo no sé muchas de las cosas que ellos saben, pues oye, cada uno nos especializamos en lo nuestro. Otro concepto interesante, la especialización. Bien, la noticia del siglo, pobreza extrema. Sí, lo primero es, frente a esa idea, ¿no?, preocupación por lo que queda por hacer, que lo que queda por hacer es esto, oye, que no está mal, hay un porcentaje. Sí, claro, pero venimos de aquí. Pero venimos de ahí y no hace tanto. Estamos 1990. 1990. Se ha desplomado el número de personas que viven con menos de $3 al día. Y de hecho esto, incluso si buscáramos, porque ya esto lo hemos tratado en la pizarra alguna vez, incluso alguna vez con palabras del Papa Francisco, a lo mejor hemos puesto $2 al día, hemos puesto $1 al día, porque ha ido subiendo el nivel de lo que consideramos pobreza extrema. Y cuidado, no es por la inflación, porque estos son siempre dólares en términos reales, ¿no? Pues ha ido subiendo, e incluso aunque va subiendo lo que consideramos pobreza extrema, va desplomándose tanto el porcentaje de personas que viven en el planeta en esa situación, como el número en términos absolutos. Es el último medio siglo, en general los últimos 2 siglos son una historia de éxito desde un punto de vista económico, especialmente para los que menos tienen. Entonces sí, debemos preocuparnos por los que todavía quedan, porque decimos, un 10%, un poco menos que queda, pero eso podemos estar hablando de 700, 800, 1.000 millones de personas en función de cuál sea el indicador de pobreza que cojamos, pero es
infinitamente menos gente que hace, nada, 30, 40 años y en términos porcentuales de qué porcentaje de la población a nivel mundial vive en esa situación, pues ya lo vemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir por este camino, porque si lo miramos solo los que faltan, podemos decir qué hay que cambiar, qué tenemos que hacer, cuáles son las medidas que hay que tomar, y en realidad lo que debemos decir es, oiga, todas esas personas, vamos a ver todas esas regiones, por ejemplo, el sureste asiático, que hace 50 años, 40 años era tan pobre, ¿cómo ha salido el sureste asiático de esa situación de pobreza? Pues en los años 70 las imágenes de la pobreza no eran niños africanos, eran niños asiáticos, Bangladesh, Vietnam, en la India, y de repente todos esos países vemos cómo van incrementando sus niveles de renta per cápita. Entonces, bueno, en Cuba le siguen poniendo imágenes de niños africanos, sí, porque no quieren poner la imagen de niños cubanos o venezolanos. Eso es, pues miremos lo que han hecho todos esos países y esas regiones. Entonces, primer mensaje, lo estamos haciendo bien, continuemos. ¿Y qué es lo que hemos hecho bien en estos años? Pues capitalismo, comercio, interacción entre los diferentes países, vendernos bien, es la globalización que ha sido muy atacada. Sin embargo, esto es lo que explica estas cifras de caída de la pobreza en el último medio siglo. Bien, un reparto complicado. Eso es, esto es renta per cápita de algunos países en dólares internacionales y en paridad de poder adquisitivo según las últimas cifras del Banco Mundial. Y digo que es un reparto complicado porque vemos aquí ricos y pobres. Y alguien dirá, vamos a hacer el reparto, que todos tengamos lo mismo. Pues bien, el español medio, fíjate ¿sí? Ahí, España tiene más del doble de renta media que el mundo. Entonces, para hacer un reparto y que todos los habitantes del planeta tuviésemos la misma renta, todavía no estamos hablando de riqueza, ahora mismo estamos en renta, el español medio, no el rico, no Amancio Ortega, no, el español medio tendría que dar el 60% de lo que gana. Imagínate una persona en España que ahora puede estar ganando 30 y pocos, que dirá, yo no soy rico, ¿cómo voy a ser yo rico? Pues esa persona tendría que dar el 60% que gana y no, porque él dirá, bueno, pues más o menos pago eso de impuestos, un poquito menos. No, es antes de impuestos ya dar el 60% a los habitantes de esos países más pobres. No, entonces lo que quiero decir es que cuando vemos esta idea ricos y pobres, y hemos puesto, por ejemplo, los datos de Dinamarca, el danés medio tendría que dar el 75% de lo que gana y luego ponerse, 75 no, pero casi, un 60 largo, ¿no?, de lo que gana y luego ponerse a pagar impuestos y cuánto le quedaría. Entonces, esa idea de, no, es que los ricos acumulan, pensamos que los ciudadanos europeos estamos acumulando, que estos países más pobres, Senegal, Brasil, México, son más pobres por nosotros. Y luego, segunda idea, por eso hemos puesto estos países que son más o menos cercanos, no pensamos en riqueza, pobreza, muchas veces se nos va. Bien, ahora mismo, el nivel mundial, en términos de renta, pues estos países pueden ser un buen ejemplo. Entonces pensamos en países que están muy lejos de los niveles europeos y pensamos, ¿qué tienen que hacer estos países para ir alcanzando el nivel europeo? Pero no nos gustaría, porque si el reparto fuera equitativo y nos quedásemos como estamos ahora mismo, todos los países del mundo, por eso hemos puesto España, Dinamarca, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, el que sea, todos esos países más ricos tendrían que sus habitantes perder tanta renta para acercarse a la renta media que hay en Brasil y México. Probablemente pensaríamos, no es ese el futuro que nos gustaría, lo que nos gustaría es lo contrario, es que estos países subieran. Y para que estos países subieran, si pensamos solo en términos de redistribución, de igualdad de renta, de que todos tengamos lo mismo, probablemente nos estaríamos equivocando. Vale, avanzamos. ¿En qué nivel estás? ¿La riqueza en el mundo? Eso es, fíjate, esta pirámide, lo que reflejan las franjas es el número de habitantes que hay en el mundo con este nivel de riqueza, de patrimonio. Hasta ahora hemos hablado de renta, ahora pasamos a patrimonio. Pues bien, más del 80% de los habitantes, de hecho estaba en un 84% de los habitantes del planeta, tienen un patrimonio inferior a $100.000. Patrimonio que consideraríamos bastante bajo. Y sin embargo, ese 80%, 80 y tantos por ciento de los habitantes, fíjate, solo acumulan, porque eso es lo que quiere decir estos porcentajes, el 13% del patrimonio a nivel mundial. Entonces, esta es una de esas estadísticas, es justo que el 80% tenga el otro, solo tenga el 13%. Y entonces decimos, vamos a ver quiénes son los que están por encima. Fíjate, nivel de riqueza, algo más de $100.000 hasta 1 millón, esos acumulan el 40%. Y probablemente haya muchos que nos están viendo, incluso nosotros, en un país occidental, que digamos, un momento, yo estoy ahí.
Claro, tengo una casa, cualquier persona que sea propietario de una casa en España y haya pagado ya más de un 15 o un 20% de su hipoteca, ya está ahí, riqueza neta, solo con la vivienda. Entonces dice, ¿se considera rico? ¿Se considera una de esas personas que acumulan patrimonio? Pues en teoría tendría que empezar a, no sé, vender su casa para repartir. ¿Cómo lo haríamos? Y cuidado, más de $1 millón en términos patrimoniales, que ni mucho menos te hace multimillonario. Fijémonos, es un 1,5% de la población en el planeta, acumula el 48%. Pero sí, aquí está Elon Musk o está Amancio Ortega. Claro, es que es un grupo muy amplio. Pero cuidado, cualquier persona que nos esté viendo y tenga una casa en Madrid pagada, si tiene una segunda residencia, si tiene ahorros, una herencia, pero unos fondos de sus padres, otra casa. Una casa en Madrid y Barcelona, unos fondos de inversión por 200, 250.000 euros y ya estás aquí, ¿eh? Eres ese 1% del que tanto se habla, que tiene una riqueza, que se está quedando. Mira, pero ¿con qué me he quedado yo? Si tengo un par de casas, las he ido comprando. El 50% casi de la riqueza la tienen esos. Es decir, no pensemos que la riqueza, esa riqueza que decimos, ¿quién se está quedando con la riqueza? Son las clases medias occidentales, fundamentalmente, y luego han ido entrando en los últimos años, y es buena noticia también clases medias chinas, de otros lugares, pero básicamente las clases medias de los países occidentales, más Japón, Corea, los países ricos, son los que están en estas dos grandes franjas de la pirámide, los que acumulan casi el 90, acercándose al 90% del patrimonio, y no son ni grandes multimillonarios, ni son personas que hayan ido acaparando, ni sobre todo, lo más importante del mensaje, la riqueza de todos estos no sale de la pobreza de estos. De hecho, han ido construyendo su pobreza, y cuantos más ricos sean los de abajo, pueden ser más ricos sin quitarles nada a los de arriba. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Construimos más, vamos haciendo la tarta más grande, todos podemos ser más ricos, que es lo que hemos ido haciendo en los últimos 200 años. En fin, repartir la riqueza. Y por último, incluso si llegamos a ese momento en el que decimos, no, me da igual, hay que repartir, hay que es un poco lo que se intuye detrás de las palabras. ¿El mensaje de la izquierda? No, y de muchas personas bien intencionadas que dicen, el problema es la distribución. Pues mira, fíjate, hemos cogido dos países de los más ricos del mundo, Estados Unidos y Suiza. ¿Cómo se está distribuida entre sus ciudadanos la riqueza que tienen? Pues mira, riqueza inmobiliaria, 1/3. Planes de pensiones y activos financieros, un poco más de la mitad en Estados Unidos, un poquito menos en Suiza. Y dinero, en realidad, solo el 13%, o activos líquidos, muy líquidos, 13% de Estados Unidos, un 19% en Suiza. Entonces, la idea es, esa riqueza, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se reparten los activos inmobiliarios? ¿Vendemos las casas, sí, pero alguien va a tener que seguir viviendo allí? ¿Quién va a vivir? ¿Qué haces? Ese activo inmobiliario vale por dónde está, por la riqueza que se genera. Igual con los activos financieros. Imaginémonos el caso más extremo, he dicho antes, Elon Musk, Amancio Ortega, que básicamente estarían aquí, activos financieros. ¿Cómo se reparte la riqueza de Elon Musk? Porque la riqueza de Elon Musk en realidad son acciones de Tesla. Lo hemos dicho en alguna otra pizarra. Sí. Amancio Ortega o Elon Musk no tienen cosas muy diferentes a las que tenían hace 40 años. Amancio Ortega, ¿qué tiene? Lo mismo que hace 40 años, acciones de Inditex. ¿Por qué es tan rico ahora Amancio Ortega? Muchísimo más rico de lo que era hace 40 años. Porque las acciones de Inditex ahora valen muchísimo más, pero en realidad el tipo de activo que tiene no es muy diferente. Entonces, ¿cómo se reparte eso? Porque si nosotros le quitamos a Amancio Ortega las acciones de Inditex, que es lo que explica el 95% de su patrimonio, y las repartimos, las acciones de Inditex valen un 60% menos. Porque las acciones de Inditex valen en parte porque Amancio Ortega está al frente de Inditex. Entonces, esa idea de repartir es muy complicado. El patrimonio no... y fijémonos, lo más fácil que sería el dinero, pues vemos el porcentaje que supone y nos tendríamos que preguntar si todas esas personas, clases medias, occidentales, oye, ¿realmente creemos que es la forma de hacer que los de abajo suban, quitarles a todos esos que están por encima de la media? Yo creo que es una idea que está equivocada, es una intuición casi de sentido común, pero que no tiene mucho que ver con lo que es luego la economía real. Bien, y para acabar las claves...
Y nada, las claves, esta idea, sumidos en la pobreza, no es cierto, no estamos sumidos en la pobreza, cada vez hay menos pobreza, en manos de unos pocos tampoco es cierto, la riqueza en el mundo el patrimonio en el mundo está en manos de las grandes clases medias occidentales, las grandes clases medias de los países ricos. No pensemos que si le quitamos lo que tienen Amancio Ortega o Elon Musk ya solucionamos el problema, de hecho no solucionaríamos prácticamente nada. Comprometernos para cambiar, yo creo que esta idea, ¿no?, de cambiar, en realidad no es para cambiar, es comprometernos para seguir el camino que hemos estado, por el que hemos estado avanzando en los últimos 50 años, y los países que no lo han podido hacer, muchos países, hemos dicho antes, África, Asia, el problema de África ha sido que no se ha integrado en esa globalización. Lo que tenemos que hacer es, oye, ¿qué hizo Vietnam para dejar de ser ese país tan atrasado que era hace 50 años y ahora ser un país que está metido en las dinámicas de... Bueno, y que está bajo regímenes totalitarios. Claro, dinámicas de comercio, Claro. Pues lo que ha hecho ha sido globalización y capitalismo. Eso es, y capitalismo. Y en esto, sentido moral y honestidad, por supuesto, siempre pensando, oye, a esos que todavía están en una situación tan desfavorecida, ese 10% que veíamos en el primer gráfico, ayudémosle. También con la caridad, y a mí me parece muy importante reivindicar la caridad voluntaria y la caridad de la que la Iglesia está tan comprometida, por supuesto, siempre con moral, con honestidad, pero fijémonos en lo que hay detrás y cuál es la verdadera ayuda que podríamos hacer a todas esas personas. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.